Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a invitarme a hablar de algo que me encanta, o sea, además de estudiar sobre el tema, es algo que realmente disfruto y creo que cada vez hay más interés, dada la situación actual. Bueno, en primer lugar, yo quisiera hablar sobre el tema de la era de la participación. Al fenómeno de las redes sociales, en primer lugar, hay que darle una especie de contexto. En la primera ola de Internet y cuando hubo una gran cantidad de sitios web que se lanzaron, pudimos comprobar que la mayoría de los casos eran sitios web estáticos donde había participación de empresas o algunos portales donde básicamente era una información corporativa o de una vía, donde se publicaba algo. Casi eran folletos en algunos casos de publicidad. El mismo contenido que uno encontraba en el folleto de una empresa lo subían a una web. En ese sentido no había cero participación. Lo único que podía hacer el usuario navegando era leerlo, de la misma manera que daba un folleto. O sea, lo único que cambiaba era el medio sobre el que estaba plasmada la información. En esta era de la participación o de la web 2.0 que luego vamos a definir, estamos viendo donde ya hay una identidad digital de las empresas y también de las personas, donde hay un poco más que esta identidad corporativa a nivel de empresas o en el caso de la web 1.0 no había identidad de personas o profesionales como hoy sí se viene dando y de la manera que se viene dando, incrementando. En la web 1.0 veíamos donde la publicación era un hecho, digamos, donde no había una gran, digamos, una frecuencia importante en la actualización de esta información, no había dinámica. Hoy la dinámica no solo está dada por la frecuencia con que se publica información y se actualiza en los sitios web, sino en la participación. Son los mismos usuarios los que colaboran, a veces mencionando su calificación sobre contenidos, ya sea de sitios, por ejemplo, de noticias, donde los mismos usuarios son los que a veces hacen rankear, no sé si han visto la portada del diario Clarín, las notas más leídas. O sea, no solo comentan, sino que además también participan en poner, digamos, de alguna manera la agenda de los temas que son importantes. Y los mismos productores de la noticia, los mismos periodistas, toman esa información para ver qué es lo que la gente o lo más leído, para después definir un poco, en base a también otros criterios, la agenda de lo que se va a publicar y sobre lo que se va a escribir. O sea que hay una retroalimentación, hay un feedback importante en la definición de la publicación y de la frecuencia. Y la gente cada vez exige que haya una actualización mayor. No sé si les ha pasado de estar trabajando y viéndonos el partido de la Copa Davis y se meten a la web para ver el resultado del partido cuando no tenemos una transmisión en vivo, esa necesidad de ver en inmediato. Bien, y en la web 1.0 también veíamos clasificaciones en forma de directorios, categorizaciones, pero algo mucho más estático. Hoy cada usuario que genera un contenido puede etiquetar, el famoso tagging o folksonomías, digamos. Hoy yo puedo subir una imagen, ponerle determinados tags serían como etiquetas, como decir, bueno, esta foto corresponde a Italia, Coliseo, Roma. De alguna manera esa organización que le da a cada usuario permite que otros usuarios puedan acceder a esa información. Antes esto no existía y el acceder a determinados contenidos no era tan sencillo como hoy puede ser. Para seguir dándole un marco a este concepto o a este fenómeno de las redes sociales online, quiero traer acá el concepto de Web 2.0, que fue acuñado por Tim O'Reilly en una presentación que él hizo, que en realidad lo que hizo fue de alguna manera ponerle una definición o un nombre hasta marketinero, podemos decir, de un fenómeno que se viene dando, que no es que empezó en un año en particular, sino que se fue experimentando en una evolución de Internet como medio, ¿verdad? Entonces, él toma o define, o de alguna manera para ponerle un contexto a este fenómeno participativo, colaborativo, que son todas aquellas herramientas en Internet que hoy nos posibilitan a nosotros como usuarios crear y distribuir el contenido. Es una web basada en la interacción, donde el feedback es importante y la colaboración también lo es. En esta era de la participación, bueno, yo acá traje una pantalla de una gran cantidad de sitios web que tienen este concepto de participativo y de web 2.0, donde básicamente lo que hacen es, de distintas maneras y de distintas formas y con distintos tipos de plataformas, posibilitan la participación activa de los usuarios, ¿no? Que pueden
ya sea generar el contenido, producirlo, consumirlo o distribuirlo. Esto hace que la potencialidad de la red como red de redes, la sinergia sea mucho mayor. Básicamente, la generación puede estar dada desde el producir un contenido, puede ser, no sé si conocen, bueno, la plataforma como WordPress o Blogger, que son plataformas donde la gente puede bloguear, puede tener sin tener ni siquiera un dominio propio, puede poner información que le interese compartir con el resto. Eso puede ser una generación, también pero la misma generación puede ser a la vez una producción o una coproducción con otros usuarios. El consumo viene a estar dado por ver lo que otros están haciendo y también dentro del mismo consumo podemos estar participando activamente, calificando este contenido, comentándolo. Y la distribución de la información también tiene que ver mucho con el concepto de viralidad, que no es nuevo, pero sí estas plataformas posibilitan la viralidad de una manera como nunca antes se había dado. Hay un ejemplo concreto que puede ser el RSS Feed, que sería, básicamente es una forma de suscribirse a noticias, a un blog, donde yo puedo ver aquellos sitios web que a mí me interesan, seguir, y sin necesidad de entrar a este sitio cada vez que se actualiza puedo obtener la información. La distribución de la información, esta pilaridad que tenemos, también está dada por herramientas como ShareThis o AddThis, o bueno, hay distintas herramientas que permiten que uno envíe, está viendo algo interesante, lo puede enviar a otro usuario o lo puede agregar a sus favoritos o utilizar una especie de Meneame. No sé si conocen el sitio web Meneame, que es donde se suben, por un lado hay usuarios que suben noticias y hay gente que rankea esas noticias. Todo eso tiene que ver con la distribución. Hoy no tenemos control sobre la distribución. Ayer en una de las charlas que dio Alicia Bañuelos y estaba el gobernador hablaban sobre eso, sobre la pérdida de control. En gran parte, el tener esta viralidad también hace que uno como emisor o como el generador de esta información pierda el control sobre a quién se distribuye y cómo se distribuye. Bueno, también quería traer el concepto de comunidad. No necesariamente una comunidad es una red social, ni toda comunidad está online, pero hay componentes básicos que están dados por los miembros, o sea, quienes integran esta comunidad, los rituales y el territorio, o sea, donde estas personas que tienen algún interés común o intereses comunes se nuclean e intercambian algún tipo de información. En ese sentido, me pareció interesante traer un caso en particular que además está relacionado no solo con una comunidad, sino una comunidad que fue propuesta por Dell a partir de una serie de líneas de notebooks que se llama Digital Nomads. Y en este caso lo que ellos hacen es nuclear gente con un estilo de vida en particular, ni siquiera que compran el producto o esa línea de notebook. Más allá de un producto, de una marca, de una línea de producto, tiene que ver con una forma de ver la vida y vivirla. Donde acá, bueno, no es una red social, pero sí hay una comunidad de intereses, donde hay personas que contribuyen al contenido. Y después, además, estas comunidades, acá no se llega a leer bien nítidamente, pero tienen, además del sitio web de la comunidad, tienen comunidades en LinkedIn o LinkedIn, también comunidades en Facebook. O sea, esta misma comunidad crea grupos en otras redes sociales, que ese es un fenómeno también interesante, porque hoy ya no podemos decir que una comunidad online está solo en el sitio web de esa comunidad. Va permeándose, se va permeabilizando la red y ya las barreras físicas del sitio web para esa comunidad se van excediendo. También en el contexto de lo que es todo lo que es referente a redes sociales, traigo el concepto de social media o medios sociales. A veces, discúlpenme si uso tantos términos en inglés, pero a veces hasta la traducción queda mal o no es tan apropiada. En el caso de los medios sociales, nosotros lo que estamos experimentando es que gran parte de estos sitios web 2.0 están permitiendo actividades que relacionan la tecnología y la interacción social, la construcción de contenidos y la distribución de esos contenidos. Bueno, acá entre paréntesis dice texto, fotos, videos y audio, pero en general son contenidos independientemente del tipo de contenidos e información.
Entonces, para mí, la tecnología y uno que está dentro de lo que es la tecnología y es docente y tiene que bajar el conocimiento, hay que ponerse hay que tener en clara lo que es esa palabra empatía. O sea, hay que ponerse